Si tiene su Biblia, vaya conmigo al capítulo 15 de Romanos. Hemos estado estudiando los Salmos y conociendo a Dios, pero hoy quisimos hacer una pausa y poderle presentar a usted qué es la visión que como iglesia nosotros tenemos, cuál es la visión que tenemos como iglesia. Así que ojalá que usted pueda agarrar un panorama de lo que somos como iglesia en general. Después de haber tenido esta serie de sermones, nos preguntábamos pues qué podíamos poner antes de comenzar la siguiente serie, y hablaba con Armando de la importancia de compartir la visión de la iglesia, y él siempre está compartiendo en su grupo pequeño, con otros grupos, y siempre esta es la visión de la iglesia. Entonces ya por último le dije, bueno Armando, ya tranquilo, lo vamos a compartir de un solo en toda la iglesia. Pero igual tenemos que seguirlo compartiendo y siguiendo. La gente se desanima cuando no sabe a dónde va. El pueblo de Israel, si ellos no supieran que tenían esa promesa de que iban a tener una tierra, que iba a proveerles muchas cosas buenas, seguramente no hubiese sido lo mismo a través de todos esos años de dificultad en el desierto. Por eso necesitamos como iglesia saber a dónde nos dirigimos. Y este sermón fue predicado la semana pasada en la iglesia en inglés. Normalmente no traducimos los sermones. Esta es una adaptación del sermón que se dio el domingo pasado, porque nosotros queremos compartir la misma visión que como iglesia en general tenemos. Así que si tú eres nuevo en la iglesia, la visión que nosotros tenemos como iglesia es simple: amar a Jesús, crecer en Jesús y hacer discípulos de Jesús. Fácil de aprender. Si quieres ponerle un versículo a eso, Mateo capítulo 28 puede decirte cuál es esa visión. Así que cada domingo cuando terminamos el culto, nosotros repetimos esa visión que nosotros tenemos, esa misión, ¿verdad? Repetimos ahí Mateo capítulo 28, recordándonos cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos. Así que con eso en mente, quiero leer Romanos capítulo 15. Tengo la versión NBI. Y si usted quiere leer conmigo, comenzamos en el versículo 1. Dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense las naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es el pasaje que vamos a estar tocando hoy, y me gustaría preguntarle, como cristianos aquí presentes,
¿cómo es tu experiencia cristiana? Es muy bueno preguntarnos eso, ¿cómo vivo yo la vida cristiana? Porque en el versículo 13 que nosotros acabamos de leer, vemos un verso lleno de esperanza. Acabamos de leer algo que dice que el Dios que nos llena de esperanza, de alegría y paz a todos los que creen en Él, produzca fruto a través del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, pero cuando nosotros estudiamos este pasaje, nos damos cuenta de que Pablo está abordando un problema con las personas de la iglesia en Roma. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es que Pablo está hablando de esperanza en medio de la problemática que la iglesia está teniendo en Roma? Entonces nos encontramos con un pasaje que está en medio de un conflicto. Y entonces la respuesta que nosotros podemos dar a eso de que por qué Pablo menciona la esperanza en medio de la dificultad y de los problemas es porque la iglesia de Cristo se mueve a un ritmo diferente a la que se mueve o a la que se maneja este mundo. Y toda la enseñanza de este pasaje es aplicada 100% a la iglesia. Así que lo vamos a estar viendo nosotros en el contexto de la iglesia. Entonces, Dios cambia radicalmente la manera en que los cristianos viven dentro de la iglesia. Así que cuando el mundo nos ve, debería ver más y más el carácter de Dios. Voy a fixear esto, tal vez ahí. Muy bien. 1, 2. Ahí estamos. A ver si funciona. Entonces, cuando el mundo nos ve, debería ver el carácter de Dios en nosotros. O sea, viene alguien nuevo a la iglesia, ¿qué es lo que esas personas deberían estar viendo? Algo súper diferente que ellos no ven en ningún área de trabajo secular o en ningún otro grupo donde el centro no sea Cristo. Así que note conmigo cómo Pablo habla en el versículo 2, dice, cada uno debe agradar a su prójimo con el fin de edificarlo. O sea, cada palabra que sale de la boca de las personas debe ser para levantar el ánimo, el nombre de Dios, el nombre de la persona. Y luego él sigue diciendo en el versículo 3, porque Cristo no se agradó a sí mismo, Cristo no pensaba en lo que le agradaba a él. Entonces, siempre que nosotros estudiamos la Biblia, vemos un tipo de comportamiento que Dios pide de nosotros, pero después también nosotros vemos que alguien cumplió con ese comportamiento. Y por eso Él está diciendo, tal como Cristo lo hizo, ustedes deben hacerlo también. Versículo 7, Pablo dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Y en el versículo 13 dice, se habla de Dios como la esperanza que tienen los creyentes. Y esos creyentes rebosan de alegría y de esperanza hacia el futuro. Entonces, pensando en eso, vamos a estar estudiando dos características que la iglesia que está viva refleja. La iglesia que está viva debe reflejar estas dos características, y es que en una iglesia viva hay una hermosa diversidad. Los versículos 1 al 6 nos hablan de eso. Él dice, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, te darás cuenta que está lleno de un sinnúmero de debates. Que si debemos hacer esto, que si debemos hacer lo otro, porque estaba viendo un cambio en la iglesia acababa de comenzar, la iglesia viene de un trasfondo judío, ahora Cristo ha venido y hay ciertas cosas donde la gente se pregunta, ¿continuamos haciendo esto o seguimos haciendo lo otro? ¿Y qué está pasando? Entonces te das cuenta que hay un sinnúmero de debates dentro de la misma iglesia. Y esto tiene sentido cuando nosotros estudiamos la historia, porque todo viene normal, ¿no? Todos están de acuerdo con la ley, hay que cumplir la ley, la mayoría de las cosas están ya establecidas y todo el mundo las está siguiendo.
Pero luego viene Cristo y entonces hay un cambio. La iglesia comienza y hay una transición. El libro de Hechos nos habla de esa transición que pasa cuando la iglesia comienza. Entonces, Cristo Jesús hace el sacrificio perfecto y ahora a través de su Espíritu Santo Él está llamando seguidores. Y entre esos seguidores que Jesús está llamando se encuentran judíos que creen en Jesús y personas gentiles que no tienen nada que ver con el contexto judío, que han llegado a la fe cristiana. Entonces ahí está el conflicto, porque unos dicen, nosotros somos judíos, esto se ha venido haciendo así, y después hay otros que son gentiles y dicen, bueno, nosotros no sabemos nada de ustedes ni cómo lo han venido haciendo, lo que sabemos es lo que nos damos cuenta ahora. Y están ahí en ese dilema. Entonces, algunos se preguntan, ¿tenemos que abstenernos de ciertas comidas? ¿O debemos seguir con la circuncisión? ¿Seguimos usando el templo de Jerusalén? ¿O hacemos una cancha y nos ponemos a jugar? Son preguntas que ellos se hacían. ¿Qué es lo que nosotros debemos seguir haciendo? Entonces, no parece que los gentiles están interesados en seguir las tradiciones antiguas de los judíos. Pero el apóstol Pablo, por su parte, aunque siendo un judío, se alinea más con aquellos que son gentiles. Y ya vamos a ver cómo él aborda esta discusión. Así que vea conmigo los siguientes versículos. El versículo 5 dice, que el Dios de paz que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. ¿A quién está hablando Pablo ahí? Está hablando a los dos grupos, a los judíos y a los gentiles. Vea el versículo 6, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, por tanto acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Pablo está llamando a las personas a la unidad en Cristo Jesús. ¿Y qué está diciendo él? Así como Cristo hizo, así deben hacer ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en todo el contexto? Si usted lee desde el versículo 14, se va un capítulo atrás, se dará cuenta de lo que pasa. El apóstol Pablo está tratando de solucionar la controversia que hay entre las dos partes. Por un lado están los gentiles y por el otro lado los judíos, y sus discusiones son acerca de la ley, básicamente. Lo que dice la ley y qué días festivos hay que celebrar. Entonces, esa es la discusión. Y nuestro pasaje comienza con dos grupos. Primeramente los fuertes, por un lado, y por otro lado los débiles. Entonces, los fuertes son aquellos cuya fe les da la libertad para comer cualquier cosa. Si usted lee ahí, vamos al capítulo 14, versículo 2. Dice, a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe. Entonces, ahí vemos el primer grupo. Tratar los días como si fueran iguales. Si usted tiene tiempo, versículo 14, versículo 5, está hablando de días festivos. Beber vino era otra de las cosas que ellos estaban ahí tratando de solucionar en el versículo 14, versículo 21. Entonces, los débiles eran aquellos que estaban convencidos de que eran solamente aceptados por Dios si estaban dispuestos a guardar las leyes del Antiguo Testamento. Los débiles eran aquellos que eran más rígidos, que guardaban cada cosa. Bueno, hay que ir cada miércoles a la iglesia, hay que ir al culto de oración, hay que ir al grupo pequeño, hay que hacer esto. Ellos eran los débiles. Contrariamente en nuestra iglesia, o en las iglesias en general, ¿quiénes son los débiles? Bueno, los que no van al grupo pequeño, los que no van a la iglesia, los que van cuando quieren. Pero aquí los débiles son lo opuesto. Pero mire que Pablo llama a los que están siendo afectados por sus conciencias de comer comidas
y de guardar días festivos o beber vino, los llama los débiles. Entonces, en el capítulo 14, versículo 14, él dice lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo, versículo 14 del capítulo 14, dice: yo de mi parte estoy convencido que no hay nada impuro en sí mismo. Si hay algo impuro, lo es solamente para quien lo considera, dice Pablo. Entonces Pablo está del lado de los fuertes, ¿no? Él está del lado más de los gentiles, donde él dice, bueno, estas cosas ya no hay que exigírselas a los gentiles. Pero mire lo que dice en el versículo 15, aunque él se alinea con el otro grupo, mire lo que él tiene que decirle a los otros. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que tú comes, ya no te comportas con amor. Y luego mire, esta parte de este versículo es grandiosa. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Wow. Cuando yo leía eso, dije, wow. Lo que Pablo argumenta en los capítulos 14 y los versículos 15 es que la familia es primero. Nosotros somos considerados una familia en Cristo Jesús. Dios reunió a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación para ser su pueblo. Así que mire nuevamente el versículo 1, él dice, los fuertes en la fe, ya vimos el contexto, ¿verdad? Ahora él continúa su argumento y dice, los fuertes en la fe, dice el capítulo 15, debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Versículo 2, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, la base de la unidad cristiana es esta, que Dios nos hizo una familia a través de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces de esa variedad que nosotros estamos hablando dentro de la iglesia cobra vida cuando nosotros, dentro de la variedad que tenemos en toda la iglesia, personas con diferentes personalidades, diferente carácter, diferentes ideas, muchas veces hasta diferente teología, llegan a unirse porque Cristo es el centro de sus vidas. Entonces la iglesia cobra vida cuando nos reunimos como un cuerpo, no solo con aquellas personas que son como nosotros, pero con personas diferentes. Cuando nos reunimos para adorar, para disfrutar almuerzos y celebrar juntos con amigos que son diferentes a nosotros, eso es algo que solo la sangre de Cristo puede explicar. Personas con diferentes ideas, personas con diferentes trasfondos, personas con diferentes capacidades, y Dios nos ha unido a nosotros. Yo recuerdo la iglesia en la que yo estaba en Honduras, era una iglesia muy diversa. ¿Sabe que la iglesia estaba comprendida por personas que eran muy, pero muy ricas, y personas que eran muy, pero muy pobres? Y en medio estábamos ahí algunos que le echábamos ganas. Entonces, pero ahí había ingenieros, doctores, albañiles, personas que limpiaban casas, gente que tenía negocios pequeños, muchos estudiantes, amas de casa, personas jubiladas. Y el pastor de la iglesia, como siempre los pastores en Latinoamérica, ellos tienen que vérselas para poder salir adelante. Y él con su esposa tenían un muy buen trabajo. Él trabajaba en un banco, ella trabajaba en una compañía de seguros y tenían una casa enorme. Y ellos de vez en cuando nos invitaban a su casa. Y íbamos a esa casa, recuerdo una casa de piedra muy linda, gigante, con muchos cuartos, pasillos, tenían mesa de ping-pong. Y para nosotros ir a esa casa era como, wow, estamos en una mansión. Y podíamos disfrutar de ella. Y era bonito el compañerismo que nosotros teníamos en esa casa. Un grupo tan diverso, con algunas cosas en común. Quizás no compartíamos todo en común, pero gente por la cual la sangre de Cristo había sido derramada y ellos habían sido unidos para ser una familia. Eso es iglesia.
Así que pensando en eso, a mí me gustaría, mencionar algo que leí. Decía, alguien dijo alguna vez, el peor error que puedes cometer en tu vida es pelear con tu vecino, que tú lo ves todos los días. Porque yo no sé si usted ha estado en esa situación tan incómoda que usted tiene una discusión con su vecino y después usted tiene que salir de su casa y ver a su vecino y pasar por enfrente de su casa y fingir demencia, como que todo se ha olvidado, ¿verdad? Y es una situación tan incómoda. Imagínense algo más feo todavía, pelear con alguien que está dentro de su casa, que es su familia. Yo recuerdo ahí peleando con mi hermana. Qué incómodo es cuando usted pelea con su familia, que está bajo su mismo techo. Así que, ¿cuántos de aquí? Bueno, no levante la mano. Pero esas cosas son cosas comunes que pasan. Entonces, pero algo que es muy valioso recordar es que nuestras diferencias no nos deben dividir. Y eso es lo que hace la familia. Yo no sé, a veces nosotros nos peleábamos entre mi casa, pero nosotros nos las arreglábamos para arreglar los problemas. Así que estamos unidos bajo la misma sangre y entonces tenemos que arreglar esas diferencias que hay entre nosotros. Entonces la iglesia cobra vida cuando hay diversidad. Recordemos eso. La iglesia va a morir si nosotros decimos solo vamos a tener este grupito de personas que piensan de esta manera. La iglesia va a morir. Entonces, en segundo lugar, la iglesia cobra vida cuando se da una bienvenida extravagante. En el versículo, de los versículos 7 al 13, Pablo está hablando de qué manera nosotros podemos dar bienvenida a aquellos que son parte nuestra, pero también a aquellos que están fuera de nuestras paredes. Mientras estábamos en la clase de inglés de ESL, un día comenzó a llover. Era la clase de la mañana, más o menos a las 11. Ellos comienzan 10:45 y comenzó a llover. Entonces alguien mandó un correo y dijo, aquellos que están interesados en venir y ayudar para que las mujeres que vienen a la clase de inglés no se mojen, entonces pueden tomar una sombrilla que está en el lobby y ir a los carros y traer a la persona adentro del edificio. Y eso lo hicieron varias personas del staff. Imagínense cómo se sintieron esas personas que venían a la clase y que se sentían bienvenidos y cuidados por alguien que era parte de la iglesia. Así también se sienten las personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia, y especialmente cuando miran un solo grupo que está unido y que comparten muchas cosas, aunque no son iguales, todos ellos. Así que, ¿cómo cree que se sentirían personas fuera de la iglesia si nosotros los atendiéramos de una manera extravagante? Que todos aquí se fueran ante la persona que vino por primera vez y le dijeran, bienvenido, nos alegra tenerte con nosotros. Sería lindo, ¿no? Así que debemos nosotros ser intencionales para que las personas puedan sentir el calor y el cariño que solo la iglesia puede dar. Entonces, no solamente ofrecemos ese calor y bienvenida afuera, sino que también nosotros mismos nos saludamos los unos a los otros. Pablo anima a los dos grupos a hacer ciertas cosas. Entonces, Pablo dice, judíos y gentiles, escúchenme lo que ustedes deben hacer. Versículo 7, lea conmigo, dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Esta es una declaración bastante fuerte, ¿no? Así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Yo no sé si tú sientes o has sentido en tu vida la calurosa bienvenida que Dios te da dentro de su familia. Yo la he sentido, la siento cada día, y cuando me equivoco yo pienso y digo, ¿cómo puedes tener misericordia de mí, Dios? ¿Cómo me has hecho bienvenido dentro de tu familia, aún yo siendo de esta manera, aún dándote la espalda? Entonces, así como Cristo nos ha recibido, esa es la base
para que nosotros recibamos a otras personas dentro de la iglesia. Dice que Cristo Jesús no buscó agradarse a sí mismo, Él buscó agradar a las personas que Él había decidido salvar. Y no solamente eso, Jesús agradaba a muchas otras personas con las cuales Él compartía. Entonces, así como Cristo nos da la bienvenida, así nosotros debemos dar la bienvenida a los demás. Entonces, no importa lo lejos que tú hayas corrido, piensa en esto. No importa lo lejos que tú hayas corrido de Dios, no importa cuán lejos te hayas ido de Él, tú puedes venir a Él siempre. Quizás alguna vez te has sentido cansado, te has sentido culpable, te has sentido avergonzado, destrozado y quizás sin fuerzas para continuar. ¿Y sabes cuál es la actitud de Jesús? Los brazos de Él siempre están abiertos, dándole la bienvenida a aquellos que son humildes y vienen a Él. Así que hoy el Señor sigue teniendo los brazos abiertos para que tú puedas venir a Él. Así que necesitas perdón, quieres paz en tu vida, pon tus manos en Jesús. ¿Recuerda esa parábola, dice, del hijo pródigo? Voy a regresar a la casa. Él se fue, desperdició todo el dinero que su papá le había dado. En un momento él se da cuenta que está en la ruina, está comiendo con los cerdos. Y él dice, si yo fuera, aunque sea un trabajador de mi papá, y regresara a la casa, yo estaría en una mejor condición. Él decide regresar. Y cuando él decide regresar, el padre lo ve desde lejos, sale corriendo a recibir a su hijo. Y no lo recibe como un trabajador. Dice que el padre vino, quitó su anillo, lo puso en la mano de su hijo y le dijo, tú sigues siendo mi hijo. En ese momento, lo que el padre estaba haciendo es volviéndole a dar a ese hombre otra herencia. Él ya se había gastado la herencia que el padre le había dado, pero el padre es tan misericordioso que le pone el anillo, lo recibe como su hijo. Y eso significaba que a la hora del padre morir, él iba a tener herencia nuevamente. Así es el amor que Dios ha mostrado para nosotros. Así es el amor que nosotros debemos mostrar a otras personas. Así que nosotros damos la bienvenida aquí, damos la bienvenida a los que son parte de nosotros, pero no solamente, la iglesia da bienvenida a otros que están fuera de sus paredes. ¿Sabe lo que está hablando ahí en los versículos 7 al 13 en este pasaje? Es que Dios está planeando un futuro donde Dios llevará a todos juntos, todos aquellos que han confiado en Él. Entonces Dios está reuniendo un mundo roto bajo el dominio de un rey. Y Él es el rey. Entonces, versículo 9 dice, lea conmigo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por esto te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Lea lo que dice el versículo 10. En otro pasaje dice, alégrense las naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Ciertamente muchas veces, hermanos, nosotros hacemos iglesia como si fuera un club solo para los de adentro, ¿no? Nos olvidamos de que hay gente allá a la cual Cristo le ha dado la bienvenida allá y nosotros podemos ser un canal para decirles a ellos lo que Cristo ya ha hecho por ellos. Así que no somos un club al cual nosotros pagamos y disfrutamos ciertos beneficios. Es la iglesia de Cristo, que Él ha comprado con su sangre. Y si usted ve los versículos, Él está hablando de naciones. Las naciones llegarán a conocerte, dice. Y también habla por medio de quién, brotará de la raíz de Isaí, el padre de David, de donde viene la descendencia de Cristo Jesús. Pero si usted recuerda y se va más atrás, recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, tú serás de bendición, dice, yo te bendeciré a ti
para que tú bendigas a otros. En Génesis capítulo 12 encontramos eso. Entonces la bendición no es para que la acaparemos para nosotros mismos, sino que para que todas las familias de la tierra sean benditas, para que todas las familias de la tierra puedan llegar a tener salvación. Y mira lo que estaba pasando en el tiempo cuando Cristo vivió. El pueblo de Israel había perdido la visión para lo cual Dios los había llamado. Recuerdan que Jesús, eso se encuentra en Mateo capítulo 21, una vez entra al templo y los ve a ellos haciendo algo inusual. Ve a Jesús haciendo algo inusual. Él comienza a volcar las mesas y comienza a tirar todo y comienza a decir: ustedes han vuelto a mi casa una cueva de ladrones. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué el maestro está actuando como que si hubiera perdido la cordura? Jesús dijo en ese momento: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de adoración para las naciones? Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, dice Cristo Jesús. Lo que estaba pasando es que en el templo de Israel había un lugar designado exclusivamente para las personas que no fueran judíos. Y entonces ese se llamaba el atrio de los gentiles. Ahí la idea era que los judíos adoraban, pero los gentiles tenían la oportunidad de entrar dentro del templo, escuchar las oraciones, escuchar las canciones, escuchar la adoración a Jehová, para que de esa manera ellos pudieran llegar a conocer a ese Dios que los judíos tenían. Entonces, esta área se llamaba el atrio de los gentiles. Jesús entra exactamente a ese lugar un día, ve por todos lados y lo único que ve es judíos comerciando, vendiendo palomitas, vendiendo animales para los sacrificios de los mismos judíos. Y se había perdido la esencia de por qué existía ese lugar. Ahora era un mercado. Ya no había espacio para los judíos, para los gentiles, porque los judíos lo han acaparado y le han cambiado el nombre. Ahora es el mercado. Entonces ese lugar era para todo aquel que no venía del linaje de Abraham. Pero Dios tenía en mente de que todas las personas estaban invitadas al círculo de Dios. Todos estaban invitados. Dios quería que las naciones escucharan, que los gentiles escucharan la adoración, que los gentiles escucharan las oraciones, que los escucharan cantar. Dios quería que ellos se sintieran bienvenidos. El resultado de que la iglesia sea diversa y que den bienvenida a todos es que Jesús sea exaltado y sea reconocido. Así que no tenemos que perder nosotros la visión tal como lo perdieron los judíos. Dios quiere exaltarse en la manera en que nosotros damos la bienvenida. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nos vamos a la India. Y es muy caro ir a la India. Y es feo estar 16 horas en un avión. Pero nos vamos porque queremos que las naciones lleguen a escuchar. Así que por eso vamos a mandar quizás a Alex a estudiar árabe para que él pueda comunicarse mejor con otra cultura y pueda estudiar en otro país. Por eso mandamos a Armando y a Nelson en un viaje misionero a Nashville para que pudieran hablar con los kurdos. Por eso otras personas de aquí van a Ecuador, van a Guatemala, van a diferentes países. La mayoría de los estudiantes de Sanford estuvieron pasando un verano en un país que no era el de ellos, quizás lejos de su familia, sin disfrutar todas las cosas que pudieran estar teniendo en sus casas. Y ellos se fueron con el objetivo de que el Rey sea exaltado. Y esa debe ser nuestra visión. Así que el versículo 19 dice: para que las naciones glorifiquen a Dios por su compasión. Dios quiere salvar personas al otro lado del mundo, por eso nosotros vamos hasta allá.
Y cuando escuchamos Mateo capítulo 28, no dice, hagan esto y cuando terminen esto, ustedes vayan al otro lado del mundo. Dice, por tanto, id. O eso significa, mientras ustedes vayan. Entonces, hagan esto aquí, hagan esto allá y hagan esto allá. Entonces, vamos hasta lo último de la tierra, mientras también nos preocupamos por personas que están aquí cerca. Así que me gustaría hacer un breve resumen de lo que la visión de nuestra iglesia presenta. Lo primero es que amamos a Jesús. Si tú conoces a Jesús, si lo has conocido de manera verdadera, tu vida ha cambiado. Si no lo has conocido, no habrá un cambio. No cambiará hasta que tú lo conozcas. Por eso necesitamos conocer a Jesús, amar a Jesús. Y entre más conozcas de Él, más lo amarás, más confiarás en Él en cada aspecto de tu vida. Yo no sé, pero aquella mujer que fue con la cual Jesús habló y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Yo creo que esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, porque esa mujer lo primero que hizo fue salir corriendo y anunciar a todas aquellas personas que estaban allá, venid, ver a un hombre que yo creo que es un profeta, porque me ha dicho todas las cosas por las cuales yo he pasado. Así que amamos a Jesús, y la manera en que una de las maneras en que le amamos es que nosotros no nos queremos callar cuando Él ha hecho una obra en nuestras vidas. No podemos callar lo que Él ha hecho. Así que cualquier lugar que nosotros vamos, queremos que esas personas conozcan a Jesús. Entonces, la segunda cosa que nosotros queremos enfatizar en nuestra visión es que crecemos en Jesús. Entre más lo conocemos, de más crecemos en Él, más le amamos. Así que las cosas están interconectadas. Si tú llegas a ser miembro de Brook Hills, llegas a ser parte de una familia que está creciendo, no solamente numéricamente, sino creciendo a ser más como Jesús. Por eso, aunque muchas veces me entristece ver sillas vacías, yo pienso, esta gente que está aquí hoy va a crecer en Jesús. Entonces el Señor sigue haciendo que personas crezcan en Él. Y la manera en que nosotros crecemos en Él es leyendo la Biblia, porque es la manera en que Él se ha revelado con nosotros. Así que si estamos aislados de un grupo que te enseñe la palabra de Dios, es difícil crecer. Es como querer ganar músculos sin ir al gimnasio, ¿no? Sin hacer ejercicio. Entonces, por eso nos conectamos nosotros a un grupo pequeño. Entonces, cada vez que nosotros conocemos a una persona, nos parecemos más a ella y hablamos como ella, ¿no? A mí las personas me dicen, ¿cómo habla tu esposa? Habla bien como hondureña, dice. Y es que entre más tiempo pasas con una persona, llegas a hacer cosas y hablar como la otra persona habla. Así que entre más conocemos a Jesús, más nuestras vidas se van a parecer, más vamos a querer hacer nosotros lo que Cristo hizo. Actuamos como Él, en la manera en que nosotros crecemos en Él. La Biblia dice que nosotros debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuándo vamos a llegar a esa estatura? Hasta el día que Cristo venga y nos lleve con Él. Pero mientras tanto, no debemos estancarnos nosotros en decir, me conformo con esta estatura porque cuando Cristo venga, Él me va a hacer así, gigante. Él dice que Él quiere un crecimiento constante. Por eso Él habla de edificarse unos a otros en la fe. Así que, por último, hacemos discípulos de Jesús. No solamente seguimos a Jesús personalmente, sino que ayudamos a otros a seguir a Cristo Jesús. Así que hay un libro que habla de discipulado y él pregunta, ¿a dónde está tu discípulo? Y eso me gustaría preguntarte a ti. Si tú eres un cristiano, ¿a quién estás formando? ¿Dónde está tu discípulo? Si eres una mujer, ¿dónde está esa otra mujer a quien tú estás discipulando? Lo mismo con los varones.
¿En quién estás invirtiendo? ¿A quién estás ayudando a crecer? ¿Por quién estás orando para que llegue a conocer a Cristo? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres que sean idóneos para que enseñen a otros. Y que esos otros enseñen a otros. Esa es la manera como nosotros discipulamos. Rally se fue para Honduras y yo decía, ¿y ahora en quién invierto tiempo? ¿Verdad? Resultó de que Memo comenzó a venir a la iglesia y ahora yo paso mucho tiempo con Memo. Y entonces yo lo considero a él como una persona en quien yo estoy invirtiendo. Pero no solamente el discipulado es invertir en otro, también tú creces y aprendes de esa otra persona cuando tú inviertes en ellos. Así que es una bendición poder invertir en otras personas porque crece la otra persona y creces tú también. Así que compartimos el evangelio también con aquellos que están afuera. Llevamos el evangelio a las naciones, aquellos que no han escuchado el evangelio. Por eso hacemos misiones. Entonces les enseñamos a otros creyentes nuevos que vienen a nuestra iglesia a cómo caminar con Dios. Quizás hay personas aquí que nunca han leído la Biblia y tú sabes dónde está cada libro de la Biblia y tú pudieras enseñarle a ellos cómo estudiar la Biblia, que tiene el Antiguo, Nuevo Testamento, que muchas cosas del Antiguo Testamento apuntan o todo apunta hacia Jesús. Son cosas que personas nuevas que nunca han estudiado la Biblia no saben. Y tú tienes ese conocimiento, entonces pudieras estar invirtiendo para que la otra persona pueda conocer más a Cristo. Yo no sé si tú estás aburrido en la iglesia. Y si estás aburrido es porque no estás trabajando para el Señor. Porque la iglesia no es para espectadores. Yo no sé, pero nunca me gustó casi ver soccer. A mí me gustaba estar en la calle con una pelota. A mí me aburría ver soccer. Ahora que ya estoy viejo, ahora veo de vez en cuando. Pero todavía no es tan emocionante como jugarlo. Pero una de las cosas que yo camino en mi auto, siempre ahí en la parte de atrás, es un balón de fútbol por lo menos. Ahorita ando 3. Pero es emocionante porque en cualquier lugar que yo voy, alguien está por ahí, yo saco la pelota y comenzamos a jugar. A veces voy con amigos así a diferentes canchas y es emocionante para mí. Así debe ser la vida cristiana, que nosotros siempre estemos haciendo algo, viviendo para el Señor, pensando cómo estamos invirtiendo en otros, creciendo en conocerlo. La vida cristiana para los observadores es aburrida. Y déjeme decirle que es triste porque hay personas que han pasado 20 años sentados en una silla observando cómo otros crecen. Y luego esos que crecen hasta salen de la iglesia, van y plantan iglesias y hacen un montón de cosas. Y ellos han visto cómo generación tras generación pasa creciendo mientras ellos todavía están sentados en la misma silla. Eso es triste. Así que yo quiero animarlos a ustedes a que sean intencionales en crecer. Sean intencionales en amar a Jesús, conocer a Jesús y hacer discípulos de Jesús. Y esta iglesia puede equiparte para que tú puedas hacer eso en tu vida diaria. Así que recordemos, Dios está rescatando a la humanidad caída, llevándola a su reino, moldeándola progresivamente a su imagen. Y Él quiere que usted y yo seamos parte de eso que Él está haciendo. Así que unámonos al trabajo que Dios está haciendo. Dice Paul Tripp, con esto termino, dice: su vida es mucho más grande que un buen trabajo, un cónyuge comprensible y niños no delincuentes. Es más grande que jardines hermosos, vacaciones agradables y ropa de moda. En realidad usted es parte de algo inmenso, algo que comenzó antes de que naciera y continuará después de su muerte. Dios está rescatando a la humanidad caída, llevándola a su reino y moldeándola progresivamente a su imagen. Y Él quiere que usted sea parte de eso. Oremos para que el Señor pueda usarnos a nosotros y ayudarnos a entender cuál es su propósito.